reconocido por ellos, el Mil Amores asistió en esa ocasión luego de haberse hecho crecer la barba y el bigote estilo Cepillín. Cambió su peinado fashion con jopo por un peinado estilo Pepito. Todo para despistar y luego no ser reconocido. Para enamorarme ahora. Ellos se servían su ricoquín pollín kermesero, mientras al frente de la mesa estaban sentadas un grupo de chicas bien luqueadas. Con escotes, minis, botitas marca el gato con botas, super maquillajes llenos de colores como grafitis pandilleros. Todo para verse cual divas de Paolo Manzana, competencia de Paolo Manzoni. Sea como sea, aquí no entran feas. Pa' que lo veas te voy a mostrar. Y además estaba allí también la misma Unaipata. Como la gran mayoría de todas las paseñas, ella era muy linda, con o sin cosméticos, cuerpo de guitarra, cabello brillante y sedoso, pues compraba acondicionador al mayoreo, labios y ojos estilo Jessica Rabbit. Las divinas brillan, brillan como stars. Fuera feas, para ustedes no hay lugar. Y así, mientras morfaban sus fricachos manchacorbatas, Karen, vestida media formal dominguera, con un peinado conchonono, notó o creyó notar que el Mil Amores le guiñaba el ojo a la misma Unaipata. Y también creyó notar que ella le sonreía, y así le correspondía. ¡Vaya neurosis! Pero no, el Mil Amores sí guiñaba, pero esto solo era un tic que él tenía cuando estaba tenso. Y él estaba tenso porque al parecer tomó muchos refrescos o aguas frescas de limón, jamaica y tamarindo. Y además de jugo de cangrejo. Y eso porque él había jugado 2 partidos en la mañana muy temprano en la zona del Tecare. ¡El Mil Amores en batalla! Y así entonces, con la vejiga llena de chescos, dramáticamente descubrió que el baño de la kermés no funcionaba y que en la zona ese día no había más baños públicos e incluso no podía meterle el pis en ningún poste o llanta porque la zona estaba llena de personas. Fue por esa causa que él guiñaba el ojo y la misma Unaipata reía simplemente por la conversación con las amigas. Pero Karen lo interpretó todo mal. Digamos que tuvo una mala lectura del partido. Tomó al Mil Amores de la mano y le dijo: Oye, ven, quiero hablar contigo. El Mil Amores no pudo alegar nada por su vejiga a punto de explosión y simplemente la siguió diciendo. Y ella, pero mi cardecito, cuidado, se lo come el perro. ¿Me lo puedo llevar en bolsita? No. Así fue que Karen, en un movimiento rápido, sin una previa explicación, le metió una patada dirigida a las canillas del Mil Amores. Pero este, por su mala suerte, se resbaló y movió de tal forma que la patada asesina, la patada killer, llegó a impactar en los gumaros blandos del Mil Amores. Y todo hombre sabe que un golpe ahí nos deja game over. Y con el Mil Amores en el suelo, con los ojos blancos vista al cielo,